Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la sesión número 7, correspondiente al curso Elaboración y Presentación de Tesis, sección B, de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a abordar lo que es la temática del marco administrativo. Este marco es un marco propiamente personal. Aquí ni el asesor ni el encargado de metodología podrán indicarle a usted que tiene algo malo o tiene algo bueno. Sencillamente le dejan la completa libertad o el completo albedrío para que usted lo presente. Ellos podrán hacerle, más que todo el asesor, podrá hacerle algún tipo de observación, pero si usted lo quiere dejar así, es decisión suya. Más que todo vamos a ver a los apartados que corresponden a lo del cronograma y el presupuesto. Por eso consistía la tarea que tenían que presentar para esta semana, que correspondía a la elaboración de su presupuesto y cronograma. Estaba revisando algunas de las tareas o algunos de los trabajos que ustedes subieron a la plataforma. Se los digo con todo respeto, sin faltarles y con toda educación correspondiente. Algunos tienen muy mal el cronograma y algunos tienen muy mal el presupuesto. Recuérdense, yo les había indicado que yo les iba a dar un presupuesto estimado de 10,000 quetzales para la elaboración de su tesis. Pero la gran mayoría cometieron un gran error garrafal en el presupuesto. No indicaban si ese presupuesto, esas cantidades eran unitarias o eran cantidades mensuales o era supuestamente todo el presupuesto. Por ejemplo, habían personas que indicaban que iban a comprar una computadora y tenían ahí más o menos 1,000 a 2,000 quetzales para la compra, pero colocaban a cantidades de cada mes, o sea que como que cada mes están comprando una computadora nueva, pues el aspecto también, la compra de papel, la compra de tinta. Habían otras personas, no sé quiénes haya dicho eso, pero había personas que les dice que le van a pagar al asesor, le están pagando 1,500 o 2,000 quetzales al asesor. No sé en qué universidad se da esa característica, pues en las universidades privadas se da eso. La universidad le paga al asesor, pues en ese sentido, pero no ustedes, en ese sentido. Otra situación que se dio en el presupuesto es que a algunas personas no les cuadraba propiamente. Colocaban ciertas cantidades, al hacer la suma, pues no daba lo que tenían estimados ahí. Les daba, digamos, 3,000, 4,000 quetzales y colocaban que el presupuesto era de 10,000. Bueno, está bien, pues, pero ¿qué pasó con nosotros 6,000 quetzales? Pues, de alguna forma, en esa situación. Otras personas se pasaron del presupuesto. Algunos llegaron a casi a los 15,000 quetzales para la elaboración de la tesis. Está bien, eso no hay ningún problema. Yo les di el aporte, en este caso, de los 10,000. Pues si usted se pasó, eso no es ningún problema, pero tenía que indicar de dónde sacaba usted esos 5,000 quetzales que le hace, que sobrepasó ese presupuesto que usted tenía estimado. Otra situación que se planteó, y ahí sí la mayoría, la gran mayoría, no tomaron en cuenta los pagos propiamente, y eso lo vamos a ver hoy, no tomaron en cuenta los pagos del examen público, matrículas consolidadas, exámenes privados, propiamente. A algunos se les olvidó que cuando tienen que mandar, les dan autorización para mandar a hacer el librito por parte del revisor o mandar a hacer esa tesis física propiamente, pues no sé cuánto les va a cobrar la imprenta. Pues un par de personas sí colocaban ahí esa cantidad de entre 3,000 a 4,000 o 5,000 quetzales, pues, pero a algunos se les olvidó ese detalle. Son detalles que de alguna forma deben de marcarlos ustedes en su presupuesto, porque imagínense que esto hubiera sido presentado a una persona o una institución, ahí lo vamos a ver propiamente cuando veamos el presupuesto, una institución pública o privada, para que les patrocine su tesis, que no tiene nada de malo que una empresa o una persona les patrocine su tesis. Entonces esas cantidades no cuadraban y por lógica no les iban a aprobar ese presupuesto. Entonces, yo ahí les hice unas observaciones, les hice una retroalimentación a algunos propiamente para que hicieran esos cambios. No me lo vuelvan a mandar. Recuerden que conmigo no tienen que quedar bien. Son observaciones que yo les hago propiamente. El presupuesto lo tienen mal en algunas personas.
También el cronograma lo tenían algunos mal. Las actividades no coinciden propiamente con un aspecto lógico. Algunos empezaban primero con tabulación de datos, algunos empezaban con trabajo de campo y la parte final era la aprobación del tema de tesis. O sea, como que lo hicieron al revés, por decirlo de alguna forma. También ahí se les hizo algún tipo de retroalimentación en la tarea para que cuando lo presenten ya con su asesor y con el encargado de metodología, pues traten de no cometer ese tipo de inconvenientes o ese tipo de errores. No se preocupen, ahí tienen su punteo en ese sentido. Como digo, conmigo no se trata de quedar bien, yo les estoy haciendo algún tipo de observación, algún tipo de sugerencia, pero como se los repito y se los digo con toda educación y con todo respeto, muchos presupuestos estaban mal en ese sentido, no cuadraban las cantidades, no detallaban propiamente las cantidades, algunos tenían unos precios muy exagerados. Había una persona que me estaba planteando que iba a comprar 2 remesas de papel y casi se estaba llevando 5,000 quetzales. Pues, o sea, esas cantidades no son lógicas. Pues, es decir, si esto fuera en la vida real, ahí sí vendría rechazos por parte del asesor o rechazos por parte del encargado de metodología, porque esos presupuestos sí están mal. Y como les decía, lo del cronograma. Deberían de llevar una secuencia lógica de cómo se elabora propiamente ese cronograma. Ese es el paso número 1. El paso número 2, para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi, en ese sentido, ya se encuentra habilitado el examen final, propiamente. Es solo una pregunta, en ese sentido, algunos ya lo contestaron cuando subieron su tarea, ahí aparece un mosaico que dice examen final. Le dan clic ahí y es solo una pregunta nada más. La tienen que responder ustedes, mínimo 50 palabras, máximo 200, en base a lo que se les está preguntando ahí, propiamente. Solo es una pequeña pregunta propiamente que ustedes deberán de responder ahí, y eso equivale a 25 puntos. Ahí lo que ustedes responden está bien. Lo que ustedes van a responder está completamente bien. No va a haber respuesta mala propiamente, porque es una observación que ustedes van a hacer hacia el trabajo que se hizo en este curso. En ese sentido, tienen hasta el 9 de mayo para hacer el examen final. En ese sentido, el examen fue habilitado desde el día domingo propiamente. Tienen toda esta semana, tienen toda la otra semana y tienen hasta el lunes o domingo, no sé cuándo cae, 9 de mayo, propiamente, a las 23 horas con 59 minutos para subir o contestar esa única pregunta que es el examen final de este curso. Como estamos llegando a los 100 puntos, más la asistencia, ya podré tener yo los cuadros lo más pronto posible para poder subirlos a la plataforma y que a ustedes lo más pronto posible les llegue su diploma del curso de elaboración de tesis para aquellas personas que están optando a ese diploma. Entonces, el día de hoy, y también pues ya se encuentra también en la plataforma de Wedi, se encuentra habilitado el mosaico correspondiente a la sesión del día de hoy, la sesión número 7, propiamente, que es lo que vamos a abordar el día de hoy, la elaboración del marco administrativo. Hoy vamos a aprender propiamente a cómo se hace un cronograma, a cómo se hace un presupuesto y otros aspectos que lleva ese marco administrativo. Algunas personas me han pedido el material de apoyo, como se los he dicho siempre, no hay ningún inconveniente. Yo les mando un enlace para que ahí puedan descargar ese material de apoyo que se ha visto a lo largo de las 6 sesiones anteriores. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan al respecto. Si no, pues iniciamos con lo que corresponde el día de hoy a la clase número 7. Cedo el uso de la voz y cedo el uso del micrófono para aclarar cualquier duda o comentario que ustedes tengan. Bueno, vamos entonces a iniciar propiamente con la clase que nos corresponde al día de hoy, que es el marco administrativo. Eso es lo que nos corresponde hoy. Se recuerdan, desde la semana pasada hemos venido hablando propiamente de las etapas del proceso administrativo, que esto se aplica a una tesis, pero más que todo en este caso al trabajo personal que están haciendo ustedes en su investigación. Vimos en la semana pasada la planeación, planificación,
Hoy nos corresponde un poco ver lo que sería control, presupuesto, cronograma y algo que se llama retroalimentación o feedback en esta fase de lo que sería este marco administrativo. Antes de iniciar con el marco administrativo, es aquí donde algunas personas me van a entender propiamente cuando yo menciono aquellas grandes cantidades, entre comillas, de tiempo. Por favor, dice bien, voy a mencionarle algunos tips, algunas características que usted debe de tomar en cuenta previo a lo que sería la presentación de su examen público, previo a lo que sería la defensa de su tesis, que es esto precisamente lo que vamos a ver el día de hoy en el marco administrativo. Es organización personal, es organización o planificación o planeación de cada uno de ustedes en base a su tiempo y en base a sus recursos. Por favor, no se olviden, se los repito y se los recalco, no se olviden de la burocracia en su unidad académica o la burocracia en su universidad. Hay unidades académicas, por ejemplo, en la San Carlos, que son muy burocráticas. Le piden determinados pasos para poder ir cumpliendo el proceso de graduación, que es donde las personas se desesperan o las personas caen en una especie como de estrés propiamente. Hay unidades académicas dentro de la San Carlos que sí son muy ágiles, ayudan al estudiante a cumplir ese proceso propiamente de la aprobación de su tesis. Como también en el sector privado, hay un par de universidades, no voy a mencionar el nombre, pero hay un par de universidades que son más burocráticas que la San Carlos propiamente. Hay un par de universidades que les ofrecen algún tipo de paquete, entre comillas, educativo, para que usted continúe estudiando propiamente. Eso con el propósito de que usted no deje no deje la universidad en ese sentido, porque a ustedes los ven como un cliente en ese sentido, en ese aspecto. Entonces le van a ofrecer un paquete a través de una supuesta maestría para que usted continúe sus estudios y pues siga pagando las matrículas, pero recuerde que ya una maestría ya es más cara. En una privada, también en la San Carlos las maestrías son caras, pues en ese sentido. Entonces, eso es lo que se trata propiamente en esas universidades, en ese par de universidades. Pero en las demás, la burocracia no es tan marcada. Siempre hay que cumplir los debidos procesos y el debido tiempo. Situaciones que ustedes deben de tomar en cuenta previo antes del examen público o la defensa de su tesis. Número 1, no se olviden de los idiomas. Para poder graduarse en la universidad, necesitan ustedes tener un idioma extranjero o un idioma maya en ese sentido, ya sea cualquiera de los 22 idiomas mayas que hay en Guatemala o garífuna o chinca. Necesitan ustedes dominar ese idioma propiamente. Entonces, y necesitan en algunas unidades académicas un nivel 10 o un nivel 12 que se los otorga CALUSAC en ese sentido. Puede ser que yo ahorita ya tenga aprobado mi anteproyecto, ya hice mi tabulación de datos, ya tengo mi informe final propiamente, pero mi unidad académica me pide el nivel 10, por decirlo, y yo en CALUSAC voy en el nivel 4. Entonces, eso me va a atrasar. No me puedo graduar si no llego a ese nivel 10 que me está pidiendo en mi unidad académica. Entonces, si voy en el nivel 4, pues equivale como 1 año o 2 años propiamente. Eso ya es situación personal de usted, pues en situación. Otro aspecto que deben de tomar en cuenta, y esto se los digo como consejo, si se pudieran abocar a registro de estadísticas sería mucho mejor. No sé en qué año ustedes hayan ingresado a la universidad. No sé si está completa la papelería con la cual ustedes se inscribieron por primera vez en la universidad. Recuerden, se tuvieron que haber llevado la fotostática, el título, el acta de graduación y otra papelería que les piden en las inscripciones. Pero algunas personas dejaron pendiente eso y se les olvida en esa situación, se les olvida esos detalles. Entonces, cuando van a hacer el proceso de examen público, pues registro de estadística les tiene que dar una carta o una constancia de que su papelería está en completo orden en ese sentido. Puede ser que yo nunca haya llevado la fotostática, pues tengo que ir a sacar el título
sacar esa foto estática y presentarla en un registro estadística para que me extiendan esa solvencia. O a veces vamos a ponernos un poco estrictos, pues en ese sentido. Yo perdí el título de nivel medio, perdí la constancia o la certificación general de cursos de nivel medio. Tengo que regresar al colegio a que me extiendan un nuevo título o a que me extiendan una nueva acta de graduación en ese sentido. Y ahí vienen los aspectos burocráticos del colegio, pues, es decir, si es que todavía el colegio está funcionando. ¿Y qué sucede si el colegio ya no funciona? Pues en ese sentido. Otro aspecto del que no se deben de olvidar ustedes también, además de los idiomas, además de la papelería, también tomen en cuenta los aspectos de la situación de estar, por ejemplo, yo sé que hay algunas personas que todavía están estudiando, no han cerrado Pensum, pero hay otros que sí ya cerraron Pensum y viene lo que es el pago de la matrícula consolidada, pues en ese sentido. La matrícula consolidada tiene una duración de 2 años en ese sentido. Usted viene, digamos, cierra en el 2022, en noviembre del 2022. Entonces, el otro año, su control académico de su unidad académica le va a extender una certificación donde usted cerró Pensum, pues en ese sentido. Y con eso usted ya puede ir al registro de estadística e inscribirse en cualquier fecha. Esa es la ventaja con la matrícula de curiosidad, que usted se puede inscribir en cualquier día. Ahorita por la situación de las elecciones está limitada la participación, está limitado lo de las inscripciones. Pero cuando es un periodo normal, por decirlo de alguna forma, usted puede inscribirse en cualquier día o en cualquier mes. La matrícula consolidada creo que anda alrededor de los 250 o 300 quetzales. Eso le vale por 2 años, propiamente. Durante esos 2 años, usted deja de ser estudiante regular y usted se convierte en estudiante para graduación. Véanse lo que les estoy diciendo ahorita, 2 años propiamente. Tienen ustedes 2 años para hacer la tesis o el EPS o cualquier tipo de trabajo académico que tengan que hacer dentro de su universidad. A eso es lo que yo les decía, que una tesis no se hace de un día para otro. Una tesis con el debido tiempo me puede llevar 6, 1 año o 18 meses hacerla, pues en ese sentido. Otro consejo que les doy propiamente en aspectos administrativos. Cada vez que termine un semestre, por favor, pidan la certificación general de cursos, de que ustedes hayan aprobado ese semestre, porque si no se van a encontrar con una sorpresa desagradable cuando ustedes digan que ya cerré en ese sentido. Imaginemos que ustedes cierran ahorita en noviembre del 2022. Pongamos que llevan 5 cursos cada semestre, son 10 semestres, son 5 años. Entonces estamos poniendo una cantidad de 50 cursos. Y cuando usted va a pedir a control académico su certificación, nunca la había pedido y ahora la llega ahí propiamente, resulta que, digamos, en vez de 50, usted solo tiene 35 o 40 cursos aprobados. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen falta 10? Porque resultó que tal vez, digamos, voy a poner un ejemplo, derecho 1, usted nunca lo ganó y como nunca pidió la certificación, pues ya pasó el tiempo. Entonces, derecho 1 le puede votar derecho 2, derecho 3, derecho 4 o derecho 5. Recuérdense que la mayoría de carreras son con pensum cerrado en ese sentido y hay prerequisitos. Y recuérdense que dejar un curso equivale a perder un año literalmente en ese sentido. Entonces, pidan la certificación general de cursos o los cursos que usted lleven aprobados propiamente en control académico para evitarse cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación que se pueda presentar más adelante. Pues ustedes guardan ese control y ahí están de alguna forma prevenidos o sabidos de cuántos cursos llevan y cuántos cursos les hace falta, pues en ese sentido. Eso muchas personas se obvian esos detalles, obvian esos aspectos y como les digo, cuando supuestamente ya cierran Pensum, pues se encuentran con esas grandes sorpresas de que me hacen falta 3 o 4 o tengo perdido un curso, entonces realmente no es cerrado, pues en ese sentido. Otra situación que deben de tomar en cuenta ustedes es el aspecto de las solvencias en su biblioteca o centro de documentación o las solvencias que tengan ante la Universidad de San Carlos, en este caso la biblioteca. Hay personas que por X o Y motivo han prestado libros y no los han devuelto. Y además de que tienen ese libro prestado, les están corriendo los intereses, están entonces insolventes ante la biblioteca. Actualmente esto es muy difícil, pero hace unos años sí sucedía esto. Por ejemplo, cuando las personas perdían su papelería,
perdían sus papeles, y entre ellos iba incluido el carnet universitario. Hace años, pues, uno encontraba un carnet universitario, pues la persona con ética lo devolvía propiamente al registro de estadística o lo devolvía a la biblioteca, pero habían algunas personas que agarraban ese carnet cuando no había aquel control que existen ahora en las bibliotecas. Entonces sacaban libros y sacaban 2 o 3 libros propiamente, y la persona que había perdido el carnet ni enterado que habían sacado libros con su carnet propiamente. Entonces, cuando iban a pedir a las solvencias, resultaba que tenían prestado tal libro. Y decía, sí, pero yo nunca lo he solicitado, pero aquí está su carnet con el cual usted lo va a soltar. Entonces, tenían que pagar el libro y además tenían que pagar propiamente la multa, pues en ese sentido. Ahora, por la situación de propiamente esa vinculación que existe entre el carnet con el número de quit o con el DPI, pues se ha evitado ese problema de ese tipo de robos o de extracción de libros sin la fotografía o sin el cumplimiento exacto de que usted sea la persona que está sacando ese libro. Eso es otro detalle que también deben de tomar en cuenta, por favor. Hay personas que cuando se inscribieron nunca se dieron cuenta que el nombre que está en su carnet a veces no coincide con el nombre que aparece en el DPI. Voy a poner un ejemplo. En el DPI, Marta está con H, pero en el carnet Marta está sin H. Entonces no es la misma persona. Marta, que está sin H, fue la que estudió en la universidad. Y Marta con H, esa persona no aparece ante los registros de la universidad. Eso se vuelve problemático, eso se vuelve burocrático hacer ese tipo de cambios, pues, o ese tipo de modificaciones. Revisen que su carnet coincida con el DPI, propiamente, con que su nombre esté igual, porque si no, se pueden encontrar con algún tipo de problemas o algún tipo de inconvenientes cuando tengan que hacer todo ese movimiento administrativo o burocrático, ya sea en su unidad académica o ante el registro y estadística, pues en ese sentido. Esos son algunos detalles que usted debe de tomar en cuenta previo pues a lo que sería el marco administrativo, previo a lo que sería el acto de graduación. Por lógica, creo que aquí la mayoría lo sabe, ¿verdad? Pero no está de más decirlo, pues tienen que haber ganado sus privados, en ese sentido. Hay unidades académicas que les piden una fase para privados. Hay otras unidades académicas, como por ejemplo Derecho, piden 2 fases de privado, la fase pública y la fase privada, pues en ese sentido. Entonces hay que tenerlas ganadas, pues en ese sentido, y luego pues cumplir el proceso de la tesis o el EPS, lo que ustedes quieran elaborar. También en algunas unidades académicas, los aspectos, por ejemplo, en escuela de psicología, los créditos, igual que ingeniería, los créditos que les sirve de respaldo. En derecho, pues se piden lo que son las clínicas o las pasantías propiamente, así como en algunas universidades privadas, ir al bufete y desempeñar durante un tiempo en forma ad honorem lo que sería una especie como de voluntariado también en esa situación para poder optar a la graduación. Es decir, estos son detalles que algunas personas los obvian o algunas personas no los toman en cuenta y es ahí a veces donde se atrasan. Por eso les he dicho a lo largo del curso, la tesis me puede llevar realmente 6, 12 o 18 meses, más lo burocrático. Recuérdense, hay asesores que el buen asesor ha venido trabajando conmigo propiamente cada paso que yo he entregado. Entonces, cuando ya tengo mi anteproyecto, cuando ya tengo mi informe final, él no tiene necesidad de leerlo, él rápido me firma. Pero hay otros asesores que me han dicho, yo no quiero nada por partes, quiero todo terminado. Bueno, hay que entregarle, por ejemplo, el anteproyecto o el informe final y hay que esperar un día, 8 días, 15 días o un mes propiamente para que él me dé las observaciones, luego hacerle esos cambios, esas correcciones que el asesor me está diciendo, volver a presentárselo a esta persona y ver si él al fin ya está conforme con esos cambios. Eso los atrasa, pues, en ese sentido. Entonces, el marco administrativo en sí propiamente es ese proceso en el cual voy a llevar la planificación de todas las actividades o todos los recursos que se deben de considerar, ojo, que se deben de considerar para la realización del trabajo académico, en este caso a través del trabajo de tesis.
El marco administrativo propiamente implica, ojo en esto, detallar. Eso les faltó a algunos en su tarea. Detallar todos los recursos que yo necesito para la elaboración de mi trabajo académico. Aquí incluyo EPS, incluyo monografías, artículos científicos o tesis en ese sentido. Aún las personas que están en maestría se les olvida esos detalles en ese sentido. Debo de incluir todos los recursos, desde lo que son recursos humanos, institucionales, recursos materiales o recursos financieros, que me van a servir propiamente para la realización de este trabajo de campo o la realización de esta tesis. Esto vendría siendo la logística propiamente del desarrollo de la tesis. Esto es eminentemente personal. Esto está basado, ojo en esto, está basado propiamente en el tiempo que me lleva propiamente los aspectos burocráticos y administrativos en mi universidad, no el tiempo que me lleva a hacer la tesis, porque para eso hay objetivos, allá se acuerdan en el marco conceptual, objetivos temporales, que allá especifiqué cuánto tiempo va a ser o el tiempo de estudio que voy a abarcar en mi tesis. Aquí propiamente es cuánto tiempo me lleva, según la burocracia y según lo administrativo, dentro de mi universidad o dentro de mi unidad académica. Aquí nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista administrativo. En ese sentido, como decíamos, vamos a ver esas fases de las etapas del proceso administrativo que vienen en secuencia, ojo en esto, que vienen con lógica con el marco metodológico, que eso les faltó a algunos en su tarea. Muchos no pusieron qué actividades van a realizar en el marco metodológico, en el cronograma. Colocaban ahí únicamente capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3 ya se iban de una vez a la tabulación de datos. No indicaban cuánto tiempo les iba a llevar propiamente ese aspecto de ese marco metodológico. Bueno, y también a algunos se les olvidó qué tipo de actividades van a realizar dentro de su trabajo de campo. Algunos no lo colocaban dentro del cronograma. Entonces, el marco administrativo, cuando yo voy a iniciar esas etapas o ese proceso, debo de previamente responder 3 preguntas antes de iniciar el marco administrativo. Ojo en esto. Antes de comenzar a elaborar el marco administrativo, debo de responder estas 3 preguntas. Aquí podría venir, ¿se recuerdan allá en la sesión número 1, cuando hablábamos de los diferentes tipos de trabajos académicos? Y uno de ellos era el informe. Y yo les mencionaba un informe técnico o un informe circunstanciado. Aquí es donde el asesor les podrá pedir ese informe previamente. Usted le ha informado, mire licenciado, mire licenciada, ya terminé mi marco conceptual, ya terminé mi marco teórico, ya terminé mi marco metodológico. Ahorita me corresponde hacer mi marco administrativo. Bueno, el buen asesor le va a decir, mucho gusto, pero antes necesito que me informe en base a estas 3 preguntas. ¿Cuáles son? Número 1, ¿cómo voy con mi proyecto? Aquí es donde voy a hacer una retroalimentación o un feedback. Ya terminé mi marco conceptual, ya terminé mi marco teórico. ¿Se recuerdan cuando vimos el marco teórico? Yo les decía, dejémoslo por un tiempo descansando, dejémoslo por un tiempo ahí, pasemos al marco metodológico. Pero ahora tengo que regresar a ese marco teórico y terminarlo, pero ya está terminado. Ya tengo todo enfocado a mi marco metodológico propiamente. O sea, esos marcos ya están terminados porque no puedo avanzar, ojo en esto, no puedo avanzar a hacer el marco administrativo si no he terminado cualquiera de los 3 marcos anteriores. Esto es una retroalimentación, ver cómo estoy en mi tiempo, porque eso me va a servir para hacer el cronograma propiamente. Pregunta número 2, ¿con qué recursos cuento para hacer la investigación? Recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros. En los recursos humanos, que los vamos a ver más adelante, necesito por lo menos 2 o 3 personas que me ayuden a hacer la tesis. No que me la hagan, me van a ayudar propiamente. Ahí los vamos a ir viendo quiénes son esas personas en ese sentido. Recursos financieros,
aquí, se los digo con todo respeto, cada persona sabrá cómo va a enfocar esto. Para algunas personas, la tesis es una inversión o la tesis es un gasto. Aquí depende propiamente de la capacidad financiera que ustedes tengan. Yo no les puedo dar una cantidad de cuánto vaya a salir una tesis o un EPS o una monografía o cualquier tipo de trabajo académico. Depende de la capacidad financiera de ustedes. Yo les había puesto en la tarea 10,000 quetzales. Puede ser que sea menos, puede ser que sea más. Y cada quien sabrá cuál es el límite o cuál es ese presupuesto que se tiene. El asesor no le podrá decir, mire, 10,000 quetzales es muy poco usted, es la capacidad que usted tiene. Hay personas, y allá había una tarea que me lo mandaron precisamente así, que me indicaba que su presupuesto era de 400 quetzales. Eso no es creíble, pues ahí sí ya viene el rechazo por parte del asesor. Una tesis no me sale en 400 quetzales, pues en ese sentido. Como hubo otra persona que también se fue al extremo, me puso que su tesis le va a costar 100,000 quetzales. O sea, no estamos yendo de punta a punta, pues es decir, debemos de encontrar un punto de equilibrio. No les puedo dar una cantidad, puede ser 5,000, 10,000 o 15,000 quetzales. Cada persona tiene la capacidad financiera para hacer su tesis o cualquier tipo de trabajo. Y eso también incluye los recursos técnicos. Ojo en esto, por favor. Aquí viene una regla muy importante. Para la elaboración de mi tesis, ojo, tengo que manejar muy bien Office o cualquier tipo de procesador de texto que yo vaya a manejar. Necesito manejar muy bien Word, necesito manejar muy bien Excel, necesito manejar muy bien OneNote o Access. Se supone, y se los digo con respeto, que a esta altura que están ustedes, que están a punto de cerrar o que ya cerraron propiamente, que ya están en la fase de sus privados, manejar el Office es no un privilegio, no un lujo propiamente. Es como su machete de trabajo que ustedes van a tener en ese sentido. Debemos de manejar muy bien ese paquete de Office o cualquier otro tipo de procesador de texto que utilicemos. Como igual debemos de manejar muy bien el Windows o el sistema operativo. Ese sistema operativo puede ser Windows, puede ser Linux o puede ser Mac. Lo importante es que nosotros sepamos utilizar esa tecnología o esos recursos propiamente para el desarrollo de nuestra tesis. Una persona que me puso ahí una tarea, que iba a comprar una computadora de 15,000 quetzales. Ustedes, ¿para qué voy a gastar una computadora de Game Boy para hacer una tesis? Aunque lo único que necesito es una computadora que aunque tenga sistema operativo, tenga el procesador de texto y tenga acceso a internet. Es lo único que necesito. Una computadora entre 1,000, 1,500 o 2,000. Pues, o si no tengo la capacidad de comprarme una computadora nueva, pues veo dónde la presto o dónde la alquilo, pues propiamente. Eso es parte de lo que ustedes deben de organizarse, de planificar. Pero ¿para qué me sirve una computadora de 15,000 quetzales para hacer una tesis? Pues en ese sentido, no tiene lógica ese procedimiento. Y la tercera pregunta que ustedes deben de responder es, ¿en qué tiempo o cuánto tiempo me va a llevar la investigación propiamente? Aquí ya es lo que mencionábamos la semana pasada y va para esos aspectos de ustedes también. ¿Tengo tiempo para hacer mi tesis realmente? Ojo en ese sentido. Recuerden que ustedes tienen muchos compromisos laborales, compromisos sociales, compromisos familiares, compromisos religiosos, compromisos estudiantiles. Como siempre se los he dicho, una tesis, usted no me vengan con la idea de que usted le van a dar 24/7 a la tesis, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque ustedes tienen otros compromisos, otras actividades que hacer. Yo sé que aquí algunas personas trabajan, hay algunas personas, con el debido respeto, por ejemplo, algunas mujeres que trabajan y tienen compromisos familiares, pues, ¿en qué momento van a estar haciendo la tesis? Y recuérdense, cuando hicieron el marco metodológico, y eso lo vimos la semana pasada, el tiempo no lo determino yo, el tiempo lo determina las personas a las cuales yo le voy a aplicar esa técnica o ese instrumento. Lo miramos la semana pasada. Yo voy a hacer citas con esas personas, pero son ellos los que me van a decir el día y las horas en el cual me voy a reunir.
Y a veces tengo que hacerlo un sábado o un domingo. Y aquí viene a veces los dilemas. Y esto ya es personal. Se los digo así con respeto. Por ejemplo, hay personas que los sábados o los domingos en la mañana tienen actividades religiosas, asisten a la iglesia, pero resulta que ese día tengo que hacer una encuesta o ese día tengo que hacer una entrevista. Allá vendrá el famoso dilema, o mi tesis o la iglesia, por decir algo así. O, por ejemplo, cuando estamos en el noviazgo, la buena pareja, en ese sentido, me va a apoyar. La buena pareja me va a fomentar para realizar la tesis. Ya sea el novio, la novia, el esposo o la esposa o los hijos, no me tienen que quitar tiempo para hacer la tesis. Es que vos solo te enfocas a hacer la tesis y ya no me pones atención a mí. No, hombre, tenemos prioridades, o la familia o la tesis. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes, cuál va a ser ese enfoque o esa prioridad que le van a dar a cada una de las actividades que van a ir desarrollando. Hay otras personas que propiamente pues son personas firmes y dicen, bueno, durante los próximos 6 meses me voy a enfocar a terminar la tesis en ese sentido. Y puede ser un sacrificio forzado, pues un sacrificio que de alguna forma puede ser dificultoso, pero después van a tener ustedes los beneficios con la graduación, pues en ese sentido. ¿Se recuerdan? En la sesión número 2 vimos aquel famoso estrés, aquellos errores típicos que cometen las personas cuando hacen las tesis. Se estresan propiamente porque no se saben organizar, no saben planificar su tiempo para cada una de las actividades en ese sentido. Entonces, para poder elaborar ese marco administrativo, debo de responder primero estas 3 preguntas. Luego, que ya he respondido esas 3 preguntas y me he reunido con mi asesor y le he planteado propiamente esas estrategias, pues ahora vamos a ver la estructura de cómo se realiza el marco administrativo. El marco administrativo se divide en 4 apartados. Ahí aparece un quinto, pero ahorita se los explico. Cronograma, recursos, presupuesto y la bibliografía. Son los 4 apartados que lleva propiamente el marco administrativo. ¿Por qué pongo anexos? El anteproyecto o el marco administrativo no lleva anexos. Ojo en ese sentido. Pero en el informe final, tengo que agregar algo que se llama anexos. Dice bien, pues. El anteproyecto o protocolo de tesis o plan de investigación que estoy haciendo propiamente lleva secciones. Eso lo vimos desde el primer día de clases. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo y la bibliografía. Son los 5 apartados que lleva el anteproyecto. Cuando ya me lo han aprobado, ya he hecho mi trabajo de campo, ya he tabulado, ya hice mi informe final. En el informe final hablo de capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y capítulo 5, si usted quiere poner un capítulo 5, pues probablemente sería la propuesta o no sé, algo que usted quiera agregarle a su tesis. Pero si se dan cuenta en el informe final, y cuando veamos esa sesión, cuando veamos cómo se hace el informe final de tesis, no aparece el marco administrativo. El marco administrativo no aparece en el informe final, pero va incrustado en el informe final. ¿Cómo dirán ustedes? En el informe final aparece una sección que se llama anexos. Y en los anexos va todo el material de apoyo que yo utilicé para hacer mi tesis. Y uno de los materiales que yo utilicé para hacer mi tesis fue el anteproyecto. Y en el anteproyecto va el marco administrativo, propiamente. Entonces, esto lo vamos a ir viendo más adelante y lo vamos a ver cuando veamos esa sesión de cómo se presenta el informe final. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los diferentes apartados que conforman el marco administrativo. Vamos a iniciar con el cronograma. El cronograma propiamente lo vamos a definir como el tiempo o el lapso transcurrido entre un evento y otro. La palabra cronograma proviene del latín crono, que significa tiempo, y grama, que significa un mensaje escrito. Es que tengo que hacer un documento escrito donde voy detallando propiamente
el tiempo que va a llevar un evento y otro propiamente. Y aquí lo voy a medir por unidades de tiempo, que era lo que a algunos también les faltó en las tareas. Indicaban 1, 2, 3, pero no se sabían si eran semanas o eran meses, eran años. Las unidades de tiempo que yo voy a manejar en un cronograma se pueden medir por años, por meses o por semanas. Únicamente esos tres apartados se van a manejar en el cronograma. Hay algunos que lo ponen por día y hasta por hora, pero ese es un cronograma muy rígido, pues, señor Tito. Los cronogramas tienen que ser flexibles. Me debo de adaptar al tiempo. El cronograma, o para la elaboración, puedo manejar diferentes procedimientos, pero la mayoría utilizan la gráfica de Gantt, que es un cuadro de doble entrada, en donde la columna vertical se van a colocar las etapas o las actividades en orden metodológico, según las vaya presentando. En ese sentido, lo primero sería elección del tema y lo último sería el examen de graduación. Pero algunos, cuando hicieron la tarea, hacían un remix o una mezcla de diferentes actividades. No llevaba secuencia, pues, en ese sentido. Entonces, en el cronograma, yo propiamente, como decíamos, voy a utilizar una gráfica de Gantt, donde hay un cuadro de doble entrada, en donde en la columna vertical voy a colocar las etapas y actividades, y en la columna horizontal voy a fijar los periodos, ya sea por año, por mes o por semana, propiamente, en ese sentido. El cronograma propiamente me sirve para calcular el tiempo, me sirve para tomar decisiones, ojo, me sirve para tomar decisiones que vaya a ir realizando propiamente en cada fase o en cada etapa del proceso del plan o en el proceso del informe final. Cada una de las actividades es necesaria. Para realizar el cronograma de actividades de cualquier proyecto, no importa qué tipo de trabajo académico estoy haciendo, debo de tomar propiamente lo primero, una lista de prioridades, una lista que me dé un punto de partida para poder planificar ese proyecto, para que de alguna forma pueda definir esas actividades y pueda complementarlas en el transcurso de la investigación. Para eso debo de definir diferentes relaciones entre las actividades. ¿A qué se refiere con eso de relaciones? Cada actividad o cada conjunto de actividades que forman ese proyecto o anteproyecto deben estar ordenadas en función a las relaciones de precedencia y antecedencia. ¿Qué significa eso? Yo debo de manejar las 4 siguientes características para organizar mis actividades en mi cronograma. La primera, hay actividades que tienen que ser realizadas de esta forma. Fin, comienzo. ¿Qué significa? Que no puedo iniciar una segunda actividad si no he terminado la primera. Lo que les decía, algunas personas empezaban con tabulación de datos como primera actividad en el cronograma, cuando la primera acción que se hace es la aprobación del tema de tesis por el encargado de metodología, hasta que él me da el visto bueno, él me da un dictamen, ya puedo empezar a hacer el anteproyecto. Cuando termino de elaborar el anteproyecto, se lo presento a mi asesor para que me lo apruebe, luego se lo presento al encargado de metodología para que me lo apruebe y ya puedo hacer el trabajo de campo. Luego de hacer el trabajo de campo, ya vengo con la tabulación e interpretación de datos. Cuando ya tengo esa fase, hago el informe final. Cuando ya tengo el informe final, se lo presento a una persona que se llama revisor y que, como la misma palabra dice, va a revisar ese trabajo y es el que me va a dar autorización para mandarlo a la imprenta y luego cumplir la fase de designación de fecha y hora del examen público. Eso es las etapas que lleva una tesis, pero no puedo empezar a hacer una si no he cumplido con la primera, que es en este caso la aprobación del tema de tesis. Pues, segunda relación que ustedes deben de tomar en cuenta, comienzo. ¿Qué significa esto? Hay actividades que sí las puedo hacer, hay actividades que sí las puedo hacer 2 o 3 al mismo tiempo. Ejemplo, en el marco conceptual. Primero,
debo hacer antecedentes del problema. Eso lo vimos cuando vimos esa sesión. En el marco conceptual, lo primero que debo hacer es los antecedentes del problema. Cuando ya tengo ese apartado hecho, ya puedo elaborar, ojo, puedo hacer justificación y al mismo tiempo puedo hacer planteamiento del problema y al mismo tiempo puedo hacer delimitación y al mismo tiempo puedo hacer mis objetivos. O sea, hay actividades que sí me permiten hacer 2 o 3 al mismo tiempo, pues en ese sentido. Pero sí he cumplido el debido proceso de haber terminado una previa, pues en ese sentido. En el trabajo de campo, por ejemplo, puedo estar haciendo entrevistas y puedo a posteriori hacer encuestas, pero no voy a hacer el mismo día de 8 a 10 de la mañana entrevistas y de 10 a 12 encuestas. O sea, eso no tiene lógica, no tiene secuencia, pues en ese sentido, esas actividades. Tiene que ir con un tiempo programado, pues en ese sentido. La tercera relación se llama comienzo-fin. La primera etapa, o cualquier etapa que yo esté iniciando, debo determinarla para poder iniciar otra. O puedo dejarla en una especie como de descanso o una especie como de relajamiento. Uno de ellos es el marco teórico, ¿se recuerdan? Yo les decía que ustedes, su primer marco teórico, ese borrador que ustedes tenían ahí en ese sentido, lo podían dejar por 1 o 2 meses propiamente, antes de que les aprueben el anteproyecto. Y se podían enfocar a hacer el marco metodológico, se podían enfocar a hacer el marco administrativo, a hacer la bibliografía. Cuando ustedes ya tenían armado esos procedimientos, pueden regresar a terminar su marco teórico en ese sentido y enfocarse propiamente a ampliar esa información. Es el único marco que me permite hacer eso. Pero como vimos al inicio de la clase, hay marcos o hay procesos en los cuales debo de tenerlos terminados para enfocarme a hacer el marco administrativo, como vimos al inicio de la clase propiamente. Y la otra relación que existe es fin-fin. No puedo terminar una actividad o no puedo comenzar otra actividad si no las he terminado. Lo que decíamos ahorita, propiamente. Para iniciar mi marco administrativo, tengo que haber terminado por lo menos el marco conceptual, tengo que haber terminado el marco metodológico, porque ahí es donde está mi programa de acción, es ahí donde me voy a enfocar a las actividades. No me puedo pensar hacer marco administrativo si no he terminado el marco metodológico. El marco teórico lo puedo dejar por ahí, porque es información teórica, pues, pero el marco metodológico necesito terminarlo porque ahí es donde están mis técnicas e instrumentos, lo que vimos la semana pasada. Eso me va a servir para planificar y para planear propiamente mi cronograma en ese sentido, para ver el tiempo que tengo, porque aquí ya voy a saber en qué momento estas personas me van a poder atender en ese sentido. Entonces, esas son las relaciones que ustedes deben de manejar a la hora de hacer el cronograma. Ojo, mientras más detallado vaya su cronograma, más fácil les va a servir a ustedes. Es que el cronograma solo a ustedes les sirve. No les sirve al asesor, no les sirve al encargado de metodología, les sirve a ustedes para organizarse, para planificar sus diferentes actividades. Mientras más organizado esté, mientras más completo esté ese organigrama, perdón, ese cronograma, a ustedes les va a ser más fácil hacer el trabajo de campo, hacer el informe final. Yo los animo a que detallen lo más específico ese cronograma. Número 2, o segunda actividad que lleva propiamente el marco administrativo, lo que se conoce como propiamente el aspecto de los recursos. Los recursos propiamente son las partes o la parte más importante de todo proyecto de investigación. Aquí de alguna forma esos recursos me van a limitar o me van a ampliar propiamente ese proceso. Son elementos esenciales dentro de los recursos 3: recursos humanos, recursos físicos y recursos económicos. Los 3 son importantes, los 3 son esenciales en todo proyecto. Vamos a iniciar propiamente con lo que son los recursos humanos. Los recursos humanos es donde voy a enumerar a todas las personas
que van a participar o que me van a ayudar en la investigación. ¿Quiénes son esas personas? Tenemos número 1, al asesor. El asesor es la persona que me va a orientar, la persona que me va a guiar. Aquí tengo que describir a esa persona. Tengo que de alguna forma presentar a ese asesor para que las personas lo conozcan, para que las personas sepan que es una persona que realmente me está ayudando. Pues, es decir, no es de poner el currículum del asesor, no es eso. Sencillamente ver ese grado académico o ver la especialidad que tenga esa persona enfocado a mi tema o enfocado a mi problema de investigación. Número 2, necesito personal de apoyo. ¿Sí bien? Cuando voy a hacer las encuestas, voy a hacer las entrevistas o cualquier técnica o instrumento de trabajo que yo haya planteado propiamente en mi marco metodológico, necesito que alguien me apoye. Bueno, si yo lo quiero hacer solo, está en su derecho, pues es su tesis, pues, pero usted va a necesitar a alguien que le ayude, alguien que lo acompañe, un amigo, su papá, su mamá, su novio, su novia, su esposo, su esposa o sus hijos, quien sea, pues, alguien que le ayude cuando tenga que pasar las encuestas, alguien que le ayude a pasar en limpio el material, alguien que le ayude propiamente a tabular. Pero si usted lo quiere hacer solo, es cosa suya. Tercer elemento o tercer recurso humano importante, el grupo de estudio. Esto ya lo mencionamos en la delimitación, ya lo mencionamos en el marco teórico, ya describimos este grupo. Aquí no tenemos que volver a escribirlo, solo lo tenemos que mencionar. Si estamos trabajando en una empresa, pues en esa empresa, ¿con quiénes voy a hacer la tesis? En ese sentido, con el departamento de contabilidad, con el departamento de personal o con los altos ejecutivos. No sé, pues, o sea, ese es el grupo de estudio propiamente. O si estoy en una comunidad, ese grupo de personas a los cuales voy a estudiar. Comprendidos en edades, comprendidos en género. ¿Se recuerdan cuando vimos la semana pasada? La población y la muestra. Aquí las vuelvo a mencionar propiamente. Y el último elemento, pero no el más importante, perdón, es el más importante de todos. Sin este recurso humano, no hay tesis. Sin esto, no hay asesor. Sin este, no hay investigación. El recurso humano más importante dentro de todo proyecto de investigación es usted mismo. Se tiene que mencionar aquí mismo. Usted es la persona más importante dentro de la tesis. Si usted no hace la tesis, propiamente, si usted no está, pues no hay tesis en ese sentido. Entonces, ese es el elemento más importante. Demuestre que a esta altura tiene paciencia, tiene gozo propiamente. Está con esa situación de seguir con la tesis, que no está desilusionada, que no está desilusionado por hacer este aspecto de la tesis o cualquier tipo de trabajo académico. Esos son los recursos humanos que usted debe tomar en cuenta para plantearlo en el marco administrativo. Luego vienen los recursos materiales. Los recursos materiales es donde voy a describir, dice bien, describir todos los materiales que se van a utilizar para el desarrollo de la investigación. En términos contables, esto se llama mobiliario y equipo, obviamente. Tengo que describir todo lo que yo necesito para hacer la tesis. Computadoras, impresoras, tintas, lapiceros, memorias UCB, teléfonos, transporte, vestuario, en ese sentido. Necesito todo lo que yo me sea indispensable propiamente para los aspectos metodológicos y los aspectos de trabajo. Lo más importante, debo de detallarlos. Mientras más detallado vayan esos recursos materiales, me van a servir para la otra fase. En los recursos materiales, debo de asociarlos propiamente con el siguiente apartado, que se llama el financiamiento. Mientras más detallado vayan los recursos materiales, más fácil me va a poder hacer mi financiamiento. El financiamiento o los recursos financieros es donde voy a contabilizar el dinero o los costos de las diferentes actividades o de las diferentes necesidades operativas y metodológicas de la investigación. Debo de relacionarlo con costos directos e indirectos. Eso lo vamos a ver más adelante. El financiamiento propiamente es donde voy a indicar de dónde procede ese dinero.
Ahí sí todos fallaron. Ahí sí todos fallaron en la tarea. Nadie indicó quién les dio esos 10,000 quetzales en ese sentido. Ustedes en el financiamiento tienen que clasificarlo de dos formas. Existe el autofinanciamiento como número uno. El autofinanciamiento es donde ustedes han ahorrado, donde ustedes han invertido cierta cantidad de dinero que ustedes saben que lo van a hacer para su tesis. Aquí ya depende cómo ustedes vean la tesis, como decíamos al inicio. La tesis la pueden ver ustedes como un gasto o lo pueden ver como una inversión. Eso es cosa de cada quien. Ese autofinanciamiento es donde van a ustedes a indicar que ha sido a través de ahorros o a través de préstamos o a través de créditos. Ustedes se han acercado al sistema financiero o al sistema bancario a pedir un crédito para hacer su tesis en ese sentido. Ahí toman en cuenta el pago de intereses, pues en ese sentido. O el autofinanciamiento es ese ahorro. Lo deben de indicar en el presupuesto. Lógico. No voy a poner yo en el presupuesto mi estado financiero. No se está pidiendo eso. Pues. No voy a poner el estado de cuentas. Solo debo de indicar de dónde viene ese dinero. Porque si no, recuerden que este es un documento público. La tesis es un documento público. Si no indico de dónde viene ese financiamiento, puedo caer en aspectos de lavado de dinero, en ese sentido. Los que estudian Derecho conocen ese aspecto legal, pues, todo el dinero que yo maneje para la presentación de un documento público, debo de indicar de dónde vienen esas fuentes de financiamiento. Y el otro financiamiento es el financiamiento externo. Ese puede ser que alguna persona me dé el dinero o alguna institución me patrocine la tesis o el EPS o cualquier tipo de trabajo académico. No tiene nada de malo que una empresa o que una persona particular me patrocine la tesis. No tiene nada de malo. Esa persona que me puede patrocinar la tesis puede ser mi mamá, mi papá, mis hermanos, algún tío, mis hijos, mi esposo, mi esposa, algún amigo, alguien que de alguna forma me indique propiamente que me va a ayudar con el financiamiento de la tesis. Miren pues, no importa si es el casero o el amante, pero debo de indicar de dónde viene ese dinero propiamente. Debo de indicar de dónde viene esa fuente externa. Como también hay empresas, tanto en el sector privado como en el sector público, que patrocinan a los colaboradores en la realización de sus trabajos académicos. Esas empresas le pueden otorgar a usted el 25%, el 50% o el 100% del presupuesto que usted necesita para su tesis. Pero por lógica, para que si yo quiero que una empresa me patrocine, que no tiene nada de malo, si yo sé que en mi empresa se patrocina a los estudiantes para hacer su tesis, debo de entregar primero el anteproyecto y ese anteproyecto va aprobado por la universidad, en ese sentido, para yo llevarlo al departamento de contabilidad o llevarlo al departamento de personal o llevarlo con los altos ejecutivos o llevarlo con los dueños para que se haga ese debido proceso dentro de la empresa. Pero ojo en esto, debo llevar contabilidad, debo llevar estados financieros. Recuérdense, no me están regalando el dinero, no me lo están sequeando. Esa empresa está manejando también un presupuesto anual dentro de ellos. Y ellos me van a decir, quiero que por favor, cada gasto que usted incurra, nos entregue un informe cada semana, cada 15 días o cada mes. Nos entregue facturas, nos entregue comprobantes, vales, recibos. Es un estado financiero que ustedes le deben de reportar a la empresa o a la persona que les ha financiado su tesis. Y aunque fuera dinero de ustedes, propiamente, también ustedes deben de llevar un control en ese sentido. Tengo 10,000 quetzales, como decía, no voy a gastar 5,000 en comprarme una computadora, pues debo de ahorrar, debo de tratar de invertir o debo de hacer esos gastos lo menos posible, porque necesito, digamos, mayor cantidad de dinero para otras actividades, pues en ese sentido. Entonces el financiamiento puede ser a corto o a largo plazo, dependiendo cómo lo haya yo solicitado, pues en ese sentido, ya sea en el sistema bancario o con una persona que me ha dado un crédito,
o la persona que me haya patrocinado, o la empresa que me haya patrocinado en ese sentido. Pero recuérdense, no se los regalaron. Nadie les regaló ese dinero. Tampoco me tengo que aprovechar. Ojo en esto. Si yo con una empresa me va a patrocinar el 100% y yo solicité 10,000 quetzales para hacer la tesis, la empresa me va a dar los 10,000. Pero no puedo ir cada mes a decirle, dice que ya no me alcanzaron los 10,000. Mire que ya no me alcanzó lo que usted me estaba dando. Necesito otros 10,000. Eso no está presupuestado para usted. A usted solo le van a dar una vez el dinero. Allá usted cómo se organiza. Si usted no le alcanzó esos 10,000 quetzales que tenía en su presupuesto, es mala organización por parte de usted, mala ejecución del presupuesto, que es precisamente lo que es el presupuesto de operacionalización, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se hace ese presupuesto? El presupuesto incluye todos los aspectos o todos los rubros de gastos de operaciones. O sea, ¿en qué me voy a gastar ese dinero propiamente? No importa que sea dinero mío o que alguien me lo haya dado, pues en ese sentido. Voy a manejar cantidades reales. Voy a manejar costos que sean de alguna forma que me permitan reducir operacionalizaciones o actividades. Pero ojo en esto, por favor. Todo presupuesto debe tener por lo menos el 10% asignado para gastos imprevistos. O sea, si tengo 10,000 quetzales de presupuesto, realmente voy a trabajar sobre 9,000, porque esos 1,000 es el 10% que me va a servir para cualquier gasto imprevisto, que vamos a ver más adelante cuáles podrían ser esos, que se puedan surgir a posteriori. Preferible que me sobre a que no me falten en ese sentido, a que me falte propiamente en el presupuesto. Si mi presupuesto es de 15,000, 14,000 son los que voy a trabajar. 1,000 lo voy a dejar, o 2,000 propiamente lo voy a dejar propiamente para gastos imprevistos. Es un 10% propiamente para cualquier imprevisto que se presente. Dentro del presupuesto de operacionalización o dentro del presupuesto, que eso no lo pusieron muchos, debo de manejar lo que se conoce como los diferentes gastos o los tipos de gastos. Estos son los términos contables. Yo quiero que ustedes llevaran en algún momento contabilidad, pues me extraña que algunos de administración, hay un par de personas que están estudiando administración, se les olvidó esto. Pues el presupuesto es donde voy a presentar esos gastos o esa contabilidad. Y esos gastos se catalogan como costos o gastos directos o costos o gastos indirectos. Los costos directos son todos aquellos gastos que yo sé que voy a incurrir en ellos, pero ya sé cuánto tengo que gastar propiamente. Son aquellos tipos de gastos que ya los tengo predeterminados, que ya sé que tengo que pagarlos, pero sé cuánto. Ejemplo, si no tengo computadora y tengo que comprar una, pues en ese sentido, voy a indicar costo unitario. Ojo, voy a comprar solo una computadora, no una computadora cada mes. No voy a estar comprando hojas cada mes, no voy a estar comprando lapiceros cada mes, pues en ese sentido. Voy a manejar costos unitarios que se me vuelven como el subtotal del proyecto, pues en ese sentido, para luego hacer la suma total. Aquí vienen los aspectos de balance, que es lo que a algunos les faltó. Su balance financiero no cuadraba, pues en ese sentido. Había un desfase en ese sentido. Había propiamente una inoperabilización de las cantidades que se les había indicado. Entonces, tengo que comprar la computadora, pues en ese sentido. Pero sé que una computadora de 1,000, 1,500, lo que les decía, pues, una computadora que tenga un sistema operativo, que tenga un procesador de texto y que tenga acceso a internet, es lo más que necesito. ¿Para qué me voy a comprar una computadora de 15,000 quetzales? Pues, es cierto, es mi dinero, pues, o es el dinero que alguien me dio. Es decir, pues sabrá cómo se lo gasta, pues, pero hay que ser realista en ese sentido. Otros gastos que debo de tomar en cuenta es, por ejemplo, la prevención de cuánto me va a cobrar la imprenta por mandar a hacer los libros. Cuando ya el revisor me dé autorización, dependiendo de mi unidad académica, así es como van a pedir la cantidad de libros. Hay unidades académicas que me piden 25, 50 o 100 libros, propiamente, ¿no? El famoso, ese trabajo físico, ese documento que usted ve, esa tesis, propiamente. Entonces, tengo que cotizar. Ojo, muchos se les olvidó la cotización de precios. Voy a ir a una imprenta. En esta imprenta me van a cobrar 3,000.
voy a otra, pues en el sentido, en otra imprenta me cobran 4,000, en otra me van a cobrar 3,500, ya dependerá de mí, propiamente, con cuál me quedo, pues en cuál hago ese proceso de seleccionar a esa imprenta para la elaboración de ese informe. Los costos directos también incluyen el examen público, la matrícula consolidada, los gastos que tengo que hacer, ojo en ese sentido, pues si todavía sigo pagando idiomas, pues en ese sentido, o los gastos que tengo que hacer, ojo, se recuerda cuando mencionamos al inicio de la clase, si no he cumplido la papelería en registro y estadística, si no he llevado la fotoestática, no he llevado el acta de graduación, por decirlo de alguna forma, o si tengo algo pendiente en las bibliotecas, pues de alguna forma. Esos son los costos que yo sé que tengo que gastar, pero ya sé cuánto es. Y los costos indirectos son aquellos gastos propiamente que sé que tengo que hacer propiamente o que voy a incurrir en esos gastos, pero no sé de cuánto, no sé cuánto va a ser esa cantidad que voy a incurrir. Por ejemplo, aquí viene para los de EPS, pero también puede ser para los de la tesis, pues en ese sentido. Si yo mi tesis o mi EPS lo voy a hacer en una comunidad, yo soy de la capital y voy a hacer mi tesis en la democracia en Huehuetenango, pues por lógica voy a tener que evaluar. ¿Será que me conviene ir todos los días a la democracia en Huehuetenango y regresar a mi casa o me quedo a vivir allá durante 1, 2 o 3 semanas? O en el caso del EPS, durante 3, 6 o 10 meses que tarda el EPS. Pues, entonces, ahí tengo que evaluar los aspectos, por ejemplo, de alojamiento en ese sentido. ¿Cuánto me va a cobrar propiamente esa persona? Pues sé que aquí tendría que firmar algún contrato con ella, porque puede ser que esa persona me diga, mire, los primeros meses le va a salir en 600 hectáreas el cuarto, pues, pero resulta que al tercer, cuarto mes ya me va a estar subiendo a 800 o a 1,000, pues, y de aquí que consiga otro cuarto, pues, ese es un gasto ya imprevisto. ¿Se recuerdan aquellos gastos imprevistos que habíamos tomado en cuenta? Hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, el teléfono, el acceso a Internet. Es cierto, ahora con el Internet, bueno, voy a mencionar una empresa, pero no tiene nada de malo que lo mencione en ese sentido. Por ejemplo, Claro. Claro me ofrece un paquete, Internet, cable y llamadas ilimitadas. Y voy a pagar una cuota fija. En este caso, digamos, 200 quetzales, por mencionar una cantidad, al mes propiamente. Pero recuérdense que a veces puede ser que alguien dentro de la casa haga una llamada internacional. Esas no van incluidas dentro del paquete, pues en ese sentido. Entonces, debo de tener un presupuesto estimado, pues en ese sentido, para prevenir cualquier tipo de gasto que se presente. Los aspectos del aseo, el vestuario. Recuérdense que todo se deprecia. Si estoy utilizando de transporte mi automóvil, se va a depreciar, pues en ese sentido. Se puede en algún momento descomponer el automóvil. Ese es un gasto imprevisto, pues en esa situación. Digamos que los aspectos de gasolina. Ahora ustedes saben que la gasolina está subiendo constantemente. Hay una persona que me puso ahí dentro de la tarea que iba a realizar 10 viajes propiamente a hacer su trabajo de tesis, pues en ese sentido. Pero no indicaba hacia dónde eran esos viajes propiamente y no indicaba la cantidad que tenía destinada para cada viaje. Pero pongamos que son 10 viajes y que cada viaje me va a costar, por poner una cantidad, 50 quetzales. Esto estoy hablando de 500 de gasolina, pues. Pero la gasolina va subiendo en ese sentido, por los costos internacionales o el pago de todos los aspectos contables o situaciones que se presentan. Entonces ya no me va a alcanzar para 10 viajes, me puede alcanzar solo para 8. Tengo que hacer los otros 2 viajes, si los considero importantes, pues en ese sentido. Entonces tengo que ver de dónde saco esos 2 viajes. Ahí vienen los gastos imprevistos. Mensajería. Por ejemplo, aquí volvemos con el asesor. El famoso informe circunstanciado que les hablaba. El buen asesor se los pide, pues. Claro, el asesor que está trabajando con usted no necesita pedirles eso, porque él sabe en qué fase va. Pero hay asesores que no solo no quieren revisar etapa por etapa, sino que todavía son aquellos asesores que quiero que me informe cómo va, pues. O sea, viene la contradicción de estas personas. No quieren que le informe usted parte por parte, pero quiere que le informe en qué parte va, pues, en ese sentido. Entonces viene esta persona y le dice, mire, necesito que me traiga un informe físico aquí a mi despacho, a mi oficina. Y usted está, por ejemplo, está en Escuintla, digamos, haciendo su tesis o su EPS. Entonces viene usted y dice, mire, licenciado, se lo puedo mandar por correo.
No, necesito ese informe físico porque quiero leerlo. Está bien, licenciado, no se preocupe. Mire, voy a mandar a otra persona, porque en este momento tengo que hacer una tabulación o tengo que hacer mi trabajo de campo. Le voy a mandar a una persona que le lleve el informe circunstanciado que usted me está pidiendo. Está bien, le dice él. Entonces, hay que tomar en cuenta gastos de Escuintla al SEGMA, del SEGMA a la universidad, por ejemplo, de ahí fuera el lugar donde está este licenciado, de la universidad al SEGMA y del SEGMA a Escuintla. Son gastos imprevistos que en el momento no tomé en cuenta. Ojo en esto, se recuerdan la semana pasada lo mencionábamos, en las técnicas e instrumentos. El asesor me dice, mire, yo sé que mañana va a hacer sus encuestas, mañana va a hacer sus entrevistas. Sí, licenciada, tengo todo planificado. Por favor, me hace un Facebook Live. Quiero ver cómo está haciendo ese proceso de encuestas. Está bien, licenciado, no se preocupe. Entonces ahora tengo que hacerle una recarga a mi teléfono, pues en ese sentido, para poder hacer ese Facebook Live, para que el asesor vea que estoy haciendo ese proceso propiamente de las encuestas, pues en ese sentido. Todos esos son detalles, como también, aquí vienen los gastos imprevistos. Miren, en algún momento ustedes pueden sufrir algún tipo de accidente, pueden sufrir algún tipo de inconveniente, alguna enfermedad. Por ejemplo, se fueran a una comunidad y esta persona que está colaborando con ustedes se enfermó o tuvo alguna enfermedad respiratoria o una enfermedad gastrointestinal o un accidente. No le vamos a estar diciendo a esta persona, ahí ves cómo te curas vos, ahí ves cómo salir de esa situación. Eso debo de tomarlo en cuenta en ese sentido, en la compra de la medicina. No solo él me está apoyando, me está ayudando y todavía lo estoy dejando ahí, pues en el sentido. Esos son gastos imprevistos que no sabía que me podían surgir. O yo mismo me puedo enfermar, pues en el sentido. Veamos la situación en que estamos en este momento, pues nos podemos contagiar de COVID. Tarde o temprano algunos nos vamos a contagiar de COVID, pues en ese sentido. Pero debemos de estar previniendo, pues, o cualquier tipo de enfermedad respiratoria, o cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal, o cualquier otro tipo de enfermedad, o cualquier otro tipo, o un accidente que pueda surgir. Más vale prevenir que lamentar, pues en ese sentido. Entonces, esos son los costos indirectos. Luego vienen los aspectos de la bibliografía. En la bibliografía, como usted sabe propiamente, es donde voy a hacer referencia a todo el material que yo utilicé, en este caso, para hacer el anteproyecto. Puede que estoy todavía en el anteproyecto o plan de investigación. Entonces, en la bibliografía, usted ya sabe hacer bibliografía, no vamos a entrar a profundizar eso, pues esto no es el objetivo de este curso, pues usted sabe que la bibliografía se divide en 5 apartados. Número 1, libros. Tengo que indicar los libros que utilicé para hacer el anteproyecto o el informe final. Y ahí los voy a indicar en orden alfabético, pues, empezando por apellidos y nombre, todos los datos que lleva una bibliografía. Apartado número 2, fuentes hemerográficas, periódicos o revistas, y también debo de indicarlas en orden alfabético. Fuente número 3 o referencia número 3, el tipo de fuente primaria, secundaria o terciaria que haya utilizado, pues si he utilizado algún tipo de entrevista o utilizado algún tipo de reunión con algún experto, pues en ese tipo. Fuente número 4, las direcciones electrónicas. En este caso voy a mencionar el dominio. Ojo en esto, por favor, ojo. Muchas personas cometen este error cuando hacen la bibliografía. Ponen HTML www. Eso no es necesario ponerlo. Solo se pone el dominio de la página que yo consulté. Creo que está por demás decirlo, pero lo tengo que decir de todos modos. Para hacer una tesis no voy a utilizar Wikipedia, no voy a utilizar Rincón del Vago, no voy a utilizar monografías.com. Voy a utilizar algún tipo de referencia académica, algún tipo de dirección que tenga respaldo académico en ese sentido. Consejo, no utilicen Google, no utilicen MSN, no utilicen Altavista, Hispavista, Terra, propiamente como navegador predeterminado para hacer su tesis. Utilicen Google Académico. El Google Académico es un enlace a través de algoritmos que me va a servir a encontrar material que no lo voy a encontrar dentro del Google tradicional. Ahí después se les voy a enseñar cómo se maneja el Google Académico. El Google Académico es donde me voy a especializar o de alguna forma voy a tener información
que no la voy a encontrar en el Google tradicional, en ese sentido. Usted entra a su Google, propiamente escribe Google Académico, y le va a aparecer el mismo formato como nosotros vemos en Google tradicional. Ahí lo vamos a ver después. Entonces, ahí voy a indicar la dirección del dominio propiamente. Debo de indicar propiamente toda la dirección exacta, porque no voy a poner, en este sentido, digamos, flaxo.com, por decirlo de una forma. Tengo que poner la dirección exacta y el enlace o el hipervínculo propiamente donde saqué la información. Y el quinto apartado que lleva la bibliografía son las leyes. Lo que recuerda cuando vimos el marco teórico. La mayoría, código de trabajo, código de la niñez. Sí, pero ¿de dónde? Pues debo de especificar los datos exactos de esa ley, de ese código, de ese tratado internacional, de ese convenio, de ese reglamento, de ese estatuto, de ese acuerdo ministerial, de ese acuerdo o reglamento municipal, de ese estatuto o de la empresa, de la misión o de la visión de la empresa, como también del reglamento interno. Ese es el aspecto legal o la base legal que le da sustentación a mi tesis. Entonces debo de poner Código de Trabajo de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 18-85 del Congreso de la República, por decirlo de alguna manera. La Constitución. Creo que los de derechos saben esto, pero la mayoría ponen Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, pero digamos, ¿de qué año? Pues hay Constitución Política de 1945, 1965, 1985. Entonces debo poner Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, aprobado el 31 de mayo de 1985, modificada en el 2004, por decirlo de alguna forma. Debo de especificar todos esos datos. Debo de especificar el artículo, la sección y el epígrafe que estoy utilizando. Esa es la forma de citar las leyes. No importa que yo no sea de derecho, no importa que sea de psicología, que sea de ingeniería, que sea de agronomía, que sea de medicina, debo de citar bien las leyes. Bueno, aquí tenemos ya propiamente terminado el anteproyecto, como les decía. El anteproyecto pues lleva su marco conceptual, marco teórico, marco metodológico, marco administrativo y la bibliografía. Son los 5 apartados. Pero en el informe final, ojo, en el informe final, ahorita le respondo. En el informe final, propiamente, no aparece el marco administrativo. Va incrustado dentro del anteproyecto. Y el anteproyecto en el informe final va dentro de los anexos, propiamente. Entonces, en el informe no aparece el marco administrativo, que fue el que vimos hoy. Va incrustado dentro de los anexos en el informe final, en el apartado del anteproyecto. En los anexos voy a poner todo el material de apoyo propiamente que yo necesité para desarrollar la tesis o necesité para desarrollar el anteproyecto que estoy elaborando. Y entre los anexos pues van gráficos, cuadros, fotos, el anteproyecto, organigramas, mapas o croquis, o todo cualquier dato que yo necesite de apoyo propiamente. Aquí también tendría que manejar mucho los aspectos de los estados de referencia o los estilos de citación que yo necesite manejar para la incrustación dentro del marco teórico. Aquí entraría normas APA, las normas de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, las de pie de páginas tradicional o cualquier otro estilo de referencia, que eso los vamos a ver propiamente la otra semana, esos estilos de referencia, para que usted sepa cómo se hace esa citación de esas fuentes propiamente en ese estilo. Entonces, eso es lo que usted debe tomar en cuenta dentro de los anexos en ese apartado. Entonces, aquí ya tenemos aprobado o ya tenemos propiamente terminado el anteproyecto, se lo damos a nuestro asesor para que lo lea. El buen asesor ha venido trabajando con nosotros y no sencillamente nos lo va a firmar rápido. Pero aquellos asesores que se complicaron la vida o nos complican la vida, pues no sé cuánto tiempo se van a tardar en leerlo. Pues. Cuando nos dan el visto bueno, nos dan un dictamen, lo llevamos con el encargado de metodología y el encargado de metodología lo va a leer, pero propiamente va a leer solo ese marco metodológico y nos va a hacer algún tipo de cambio o sugerencia. Le hacemos esos cambios y sugerencias y pues propiamente ya nos da autorización para hacer el trabajo de campo, para ir a hacer esas entrevistas o esas encuestas o no sé qué tipo de técnicas o instrumentos ustedes hayan planteado dentro del marco metodológico que ustedes plantearon en su anteproyecto. Entonces, ahí es donde nosotros ya tenemos elaborado propiamente el trabajo de
ese anteproyecto o protocolo o diseño de investigación. Y a partir de este momento, como les digo, ya podemos iniciar esa fase propiamente de lo que sería propiamente el desarrollo ya de nuestro trabajo de campo. Bueno, permítame un momentito mientras me logro salir aquí de la presentación. Ahí está. Entonces, ahorita regreso propiamente aquí a la clase. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar en este sentido. Escucho sus... ahorita voy, Miriam, ahorita le aclaro sus dudas. Ahorita voy con las dudas que ustedes tengan. Solo déjenme salir aquí de esta situación. Vamos a ver, Miriam, ¿cuál es la diferencia entre examen privado y público? Me refiero al contenido de las preguntas o el mismo. Miriam, el examen privado es donde a usted le van a examinar propiamente, dependiendo de su unidad académica, propiamente de todo lo que usted ha aprendido a lo largo de esos 4 o 5 años que ha estado en la universidad, propiamente. En algunas unidades académicas, pues solo es una fase de privado, donde le preguntan en diferentes áreas o diferentes campos propiamente. Por ejemplo, no sé qué unidad académica sea usted, pues, pero digamos que usted fuera de psicología, pues le van a preguntar psicología social, psicología clínica, psicología educacional, pues algo así, serían las áreas. Pues, cada unidad académica tiene sus campos en ese sentido. En derecho hay 2 fases, el examen público y el examen privado, propiamente. Esas son las fases de privado. Es decir, perdón a los de derecho. Digamos, en la fase privada, pues le podrían preguntar derecho internacional privado o derecho mercantil, puede ser algo así. Y en la fase pública, pues le van a preguntar derecho laboral y derecho internacional o derecho de la niñez, por ejemplo. O sea, los derechos saben en qué áreas equivale cada de esos campos. Entonces, en los exámenes privados es donde le van a hacer propiamente un examen de todo lo que usted ha aprendido a lo largo de los aspectos teóricos de la carrera. Y el examen público, si usted lo está viendo como examen público, es el examen de graduación, en ese sentido. Que eso lo vamos a estar viendo en la última sesión, dentro de 3 clases propiamente, donde vamos a ver los tips o las posibles preguntas. Ahorita voy, Cindy, donde le van a hacer esas preguntas propiamente del examen de defensa o de tesis, pues en ese sentido. Perdón, Cindy. Había alguien que me había levantado antes la mano. Es que aquí perdí la. Ahorita voy, Cindy. Había alguien que me había levantado la mano antes. ¿No? Bueno, sí, Cindy, ¿qué iba a preguntar? Sí, buena tarde. Solo quería confirmar, es que creo que no me quedó claro o no escuché lo de las fuentes hemerográficas en la bibliografía. Si me lo pudiera solo explicar así rapidito, por favor. La bibliografía, como le digo, se divide en primera sección, libros, todo el material de apoyo que ha necesitado. La sección número 2 sería las fuentes hemerográficas, que serían revistas o periódicos. O propiamente, si he utilizado documentales o he utilizado audios o películas. Eso lo vamos a ver la otra semana. Vamos a ver algunas técnicas que ustedes pueden utilizar también para su tesis. No solo centrarme en libros. Pues, dice bien, acostúmbrese, y esto va como una observación. Una fuente para la consulta o elaboración de tesis puede utilizar la Cineteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala o puede utilizar la hemeroteca propiamente. Cualquier universidad, en cualquier biblioteca, tienen una hemeroteca y tienen una cineteca. Pues, la más completa es de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa se encuentra en el Paraninfo, en la zona 1. Pero puedo hacer algún tipo de enlaces donde puedo ver documentales o películas de cómo era el entorno social o cómo era el entorno político o económico en determinada comunidad o en el país hace años propiamente. Esto me puede servir para mis antecedentes del problema o me puede servir para la descripción o la monografía del lugar. Entonces, las fuentes hemerográficas son periódicos, revistas o cualquier tipo de fuente que haya utilizado. Documentales, películas, grabaciones, audios que haya utilizado yo o en este caso YouTube como un instrumento para el manejo, o Binex propiamente, para el manejo de ver algún tipo de manual o instructivo o un curso de capacitación en línea, en ese sentido.
Este curso propiamente, así que ustedes pueden, de alguna forma, si se dan cuenta, está siendo grabado. Los que tienen acceso a la plataforma o los que me han pedido las sesiones, yo les mando el enlace de mi canal de YouTube y ese puede ser un enlace para una bibliografía, una fuente hemerográfica. Pues, en ese sentido. ¿Algo más, Cindy? Vaya, Solamente Kimberly, no se preocupe. esa duda tenía, muchas gracias, ya me quedó claro. Muy amable. No se preocupe, Kimberly. Ahí está la grabación y usted la puede ver después. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Miren, pues, solo para aclararles, voy a poner en este momento, así rápidamente, es que hoy sí me falló el internet, en ese sentido. Les voy a enseñar así, a grosso modo, propiamente, cómo se utiliza Google Académico, para aquellas personas que le interese o quieran aprender propiamente el uso de este instrumento. En este momento voy a compartir la pantalla, es rápido, ahí a ustedes les quedará como un tips para ver realmente cómo pueden utilizar. Sé que algunos no habían escuchado ese Google Académico, pues existen varios metabuscadores. El nombre completo es metabuscador. Eso lo vamos a estar viendo dentro de la otra semana propiamente, cómo manejar esos aspectos de metabuscadores académicos, pues en ese sentido. Entonces viene usted, entra a su navegador normal, así como en ese sentido. Por ejemplo, usted viene y escribe, digamos, no importa el navegador que usted utilice, pues. Entonces, digamos, escribe Google. El Google tradicional, bueno, perdón por la tardanza, pero tengo mal internet ahorita, pues usted entra a su Google tradicional, pues en ese sentido. Y le va a aparecer de esta forma, pues en ese sentido. Entonces viene usted y escriba Google Académico. Así de sencillo. Y le va a aparecer este enlace. Dice, pues, si se dan cuenta, en este sentido, es como propiamente el Google tradicional que nosotros manejamos. Solo que aquí nosotros podemos manejar a través de un perfil. Lógico. Para utilizar Google Académico necesito tener un correo de Gmail, en ese sentido. No puedo utilizar otro correo. Tiene que ser de Gmail. Pero imaginemos que estamos en nuestro correo de Gmail. Entonces vengo aquí y aquí puedo ser más específico. Por ejemplo, si yo pongo la pobreza en Guatemala, recuerden que eso es un tema subjetivo, a ver, pongo pobreza en Guatemala. En el Google tradicional me puede salir 1.000.000 de material. Pero en el Google académico, yo puedo escribir, por ejemplo, pobreza en Guatemala. Y entonces aquí me va a tirar otro. Es parecido al Google que ustedes utilizan. Pero aquí tengo diferentes perfiles. Aquí ya lo puedo categorizar por fechas. Solo consultar material del 2022, solo del 2021, o puedo tener intervalos específicos. ¿Cómo puedo ordenarlos por relevancia o puedo categorizarlos por idioma? Ojo en esto, jóvenes. No me tengo que quedar solo con materiales en español. Puedo utilizar material en inglés, francés, italiano o cualquier otro idioma. Y ojo en esto, mucha gente no toma en cuenta esto. Hay muy buenas tesis que están en Google Académico en lengua maya, en lengua chinca, en lengua garífona, a través de la Academia de Lenguas Mayas, en ese sentido. Ahí, de alguna forma, yo tengo que conocer esos idiomas, tengo que conocer esas lenguas específicamente. No tengo que decir, es que están en idioma chinca, o están en idioma garífona, o están en idioma mam, o en cachiquel, o en quiché. Esas no sirven. Ahí estoy cayendo en aspectos de discriminación, en ese sentido. Hay mucho material que me puede servir. Lógico, tendría que conocer ese idioma, probablemente. Ya sea en inglés o idioma maya, pues en ese sentido. Y aquí puedo también categorizar por artículos de revisión, ver por artículos de patente. Ojo, porque este aspecto de Google Académico lo vamos a ver en la última sesión, propiamente. Cuando usted va a presentar su informe final, su examen público, la biblioteca César Braña, la biblioteca de la Universidad de San Carlos, o su centro de documentación, va a subir su tesis a Google Académico. En Google Académico solo ojo en esto, y eso lo vemos la otra semana, en Google Académico solo se puede subir material
por parte de instituciones académicas, por parte de centros de documentación o universidades. No lo puedo subir yo. ¿Por qué? Porque si no, entonces se vuelve un Google tradicional. Tiene que venir con un respaldo de una institución académica, pues en el sentido. Si cualquiera sube material, esto se volvería monografías.com, esto se volvería el Rincón del Vago. Aquí es propiamente donde va a haber gente especializada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues en ese sentido, en el cual me pueden ayudar para hacer mi trabajo, pues en ese sentido. Aquí voy a encontrar material que no lo voy a encontrar en el Google tradicional y que a veces no lo voy a encontrar en mi biblioteca, pues decir de una forma, en el centro de documentación de mi unidad académica. Bueno, si esta biblioteca tiene relación con Google Académico, sí está todo el material, pues. Ojo en esto también. Ahora ustedes están acostumbrados a entrar a la biblioteca, y eso lo vemos la otra semana también, a la biblioteca, y a entrar en una forma del catálogo electrónico, pues en ese sentido. El catálogo electrónico está bien que lo usen, pero cuando vayan a la biblioteca, usen el catálogo físico. Hay mucho material en el catálogo físico que no ha sido digitalizado, y eso les va a servir de apoyo para hacer su trabajo, en ese sentido. Por ejemplo, si ustedes entran a la biblioteca, voy a poner aquí biblioteca, SAC, dice bien, la mayoría, en este sentido, pues solo conocen, digamos, la conocen de esta forma. Pues. Creo que algunos ni conocen la página oficial de la biblioteca, pues, pero la mayoría pues solo entran a lo que es la base de datos, pero solo conocen, por ejemplo, al catálogo en línea, pues, es decir, el que nosotros conocemos, en el cual por internet descargamos el material, es el que ustedes conocen, pues, pero este no es muy recomendable usarlo. Utilicen la base de datos, propiamente. En la base de datos voy a encontrar material más especializado, material más enfocado a mi carrera y material más adecuado a mi trabajo de tesis o trabajo académico que esté manejando. Existen varios metabuscadores, estos son los que yo les mencionaba específicamente. Existen los usuarios, cuando no tiene usuario o no tiene clave, pues entro directo. Pero en otros me indica propiamente con qué usuario y con qué clave voy a ingresar. Y ahí puedo ya utilizar ese metabuscador como algo especializado que necesito en base a mi tema. Y puedo encontrar libros, o sea, libros electrónicos, como puedo encontrar audiolibros, pues en ese sentido, en ese aspecto. Entonces, aquí puedo encontrar diferente material de apoyo y puedo tener enlaces con otras bibliotecas extranjeras o con bibliotecas a nivel nacional, pues en ese sentido. Las 14 bibliotecas de las 14 universidades en Guatemala están interrelazadas, están indexadas, pues en ese sentido. Indexadas significa que están relacionadas una con otra, pues en ese aspecto. Ojo en esto. Y eso lo vamos a ver entre 15 días. Aquí se detecta la piratería. Aquí se detecta esos aspectos del plagio, que eso también lo vamos a ver dentro de 15 días. Ese plagio que se maneja a la hora de la elaboración de las tesis. Pues, es decir, ahí vamos a ver los diferentes tipos de plagios que incurren las personas. A veces lo hacemos inconscientemente el autoplagio. Cuando veamos eso entre 15 días van a entender ese aspecto. Entonces, yo les invito a que utilicen tanto la página principal de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, no importa que usted sea de una universidad privada, y entre propiamente a la base de datos. Ahí va a encontrar mucho material de apoyo o utilice Google Académico, que eso le va a servir de apoyo pedagógico y de apoyo metodológico para el desarrollo de su tesis. Esto es algo que supuestamente pues, tuvieron que haber enseñado dentro de su unidad académica, pues en ese sentido. Pero ya sabemos de cuáles son las situaciones que se presentan propiamente en diferentes instancias. Esto también, esta información se las tiene que dar el asesor, el buen asesor. Y es cierto, y algunos se van a molestar conmigo, es que usted habla de los asesores buenos, pero en mi unidad académica o mi universidad no existe ese tipo de personas propiamente, no existe ese tipo de ayuda. Aquí más bien nos complican la existencia con algunos asesores. Y eso yo lo entiendo propiamente, pero la idea de este curso es que usted conozca cómo se debe trabajar propiamente el proceso de la tesis, pues en ese sentido. A ver, sección B, elaboración y presentación.
Entonces, ese es el aspecto que usted debe de entender o debe de comprender. Aquí estoy pasando la asistencia en ese sentido. Y ahí estuvo la asistencia. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Cedo el uso de la voz para aclarar sus dudas. Bueno, la otra semana vamos a ver los estilos o las formas de estilos de referencia bibliográfica. Quiero aclarar algo ahí. No es una clase de norma Zapa. Si solo dar una clase de norma Zapa sería propiamente en sí un curso, pues en ese sentido. Hay unidades académicas que no utilizan norma Zapa. Utilizan las de Chicago, las de Harvard o las de Vancouver. En la clase de la otra semana vamos a ver estilos de referencia para citaciones. Vamos a ver los 15 estilos que se pueden utilizar en un trabajo académico. En ese sentido. Uno de ellos es norma Zapa, pide páginas estacionales, las de Vancouver, las de Harvard. Ahí las vamos a mencionar. Y vamos a hablar un poco más de Google Académico y vamos a hablar propiamente también de qué tipo de procedimientos para las fuentes hemerográficas puedo utilizar yo como de referencia para mi trabajo de tesis, propiamente, o trabajo académico que presente. Dentro de 15 días vamos a ver lo que es el proceso de la piratería, el aspecto del plagio dentro de los trabajos académicos, y en la última sesión, dentro de 22 días, vamos a estar viendo cómo se presenta el informe final de tesis. Yo sé que aquí hay algunas personas que llevan el curso de EPS y el curso de tesis. Por ejemplo, una de ellas es María Azucena. María Azucena, aquí van a haber clases iguales, tanto en EPS como en tesis, porque es el mismo procedimiento. Hay dos clases que van a ser iguales, tanto para EPS como para tesis, en ese sentido. Lo que es el plagio y lo que es propiamente el informe final. Bueno, la otra información, pues, recapitulando, para los que tienen acceso a la plataforma, en ese sentido, en la plataforma ya se encuentra habilitado el mosaico correspondiente a la sesión del día de hoy, que fue el marco administrativo, y también ya se encuentra habilitado el examen final. El examen final tienen hasta el 9 de mayo para poder hacerlos. Es solo una pregunta. Es solo una pregunta. Como les he dicho, más se tardan en ingresar a la plataforma, buscar el mosaico donde dice examen final, abrirlo. Ahí solo hay una oportunidad. Es que solo es una pregunta. Usted no tiene necesidad de hacer varios intentos. Solo con una. Mínimo 50 palabras, máximo 200. Ahí no les voy a decir cuál es la pregunta, pues ahí está propiamente para que ustedes la respondan. Lo que ustedes respondan ahí me va a servir a mí de retroalimentación para el curso propiamente. Es una pregunta sencilla, como nos digo en ese sentido. Los que tengan pendiente la tarea, recuérdense, por favor, tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para subir la tarea del presupuesto y el cronograma, pues en ese sentido. El examen está habilitado hasta el 9 de mayo. Mientras ustedes más rápido hagan el examen, yo el 9 de mayo cierro cuadros propiamente, presento los cuadros a control académico de ingeniería, se sube a cursos libres y más rápido les va a llegar su diploma. Entonces, tienen hasta el 9 de mayo para hacer el examen final. Después del 9 de mayo no me van a pedir que habilite porque ya el sistema no me lo deja. Pues, en ese sentido. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces, si no hay ninguna Licenciado, duda. disculpe. Sí, Flori. No era ayer el que se vencía la tarea. No, lo dejé hasta hoy. Ya sabía que se iban a atrasar algunos. Es que fíjese que yo ayer tuve problemas con mi computadora porque tuve que comprar una porque se me arruinó. Y ayer pasó todo el día actualizándose, bueno, todo el fin de semana y no pude subirla, me estresé y hoy que vi estaba lamentándome, no tiene idea de que había perdido mis puntos. No se preocupe, tiene hasta hoy a las 6. O de todos modos, si en caso no lo tiene habilitado, escríbame ahí por el chat de la plataforma y yo le habilito. Ok, muy bien, muchísimas gracias. No se preocupe. Así Ahora el examen sí solo hasta el 9. Si usted no puede hacerlo el 9, ahí sí lo lamento mucho, ahí sí ya no voy a poder ayudarle.
No, voy a ver si lo hago hoy de una vez. Sí, pero ya de una vez más se tarda. Hay parte de personas que estuvieron haciendo ahorita, ahorita me di cuenta, me llegó el reporte de los exámenes de algunos. Sí. Recuérdense, perdón, Flori, recuérdense, usted puede haber llevado 75 puntos, 75 sobre 75, pero si no hace el examen final, no gana el curso. Eso es parte dentro del reglamento interno de cualquier universidad. Usted no se presenta al examen público, al examen final, propiamente, no ganó el curso. Y este curso libre no lleva retrasadas. Esto no lleva retrasadas, pues, en ese sentido. Entonces, usted puede haber sacado 75 sobre 75 de zona, por decirlo de una forma, pero no hizo el examen final, lo lamento, pero pierde el curso, en ese sentido. Bueno, entonces, en este momento doy por finalizada la que sería la grabación. En este momento detengo la grabación y doy por finalizada propiamente lo que sería la reunión del día de hoy. Y nos estamos viendo entonces dentro de 8 días, donde vamos a ver estilos de, propiamente, estilos de citaciones de fuentes. Eso es lo que vamos a ver la otra semana. Bendiciones.